En México pues es un país muy largo, allá los departamentos les decimos estados. Para cruzar de un estado a otro, al mínimo te tardas 1 hora. Y si vives en el centro de un estado, como es mi caso, en Jalisco o en Guerrero, entonces para moverme de un departamento a otro o de un estado a otro tardaba mínimo 5 horas. Aquí en El Salvador puedes atravesar todo el país en promedio de 4 horas y media a 5, atravesas todo el país. Llegar de un departamento a otro sin tráfico te puedes tardar 20 minutos, 30 minutos. Eso a mí me tiene muy... ¿qué? Una diferencia abismal. Apenas viviendo aquí en El Salvador he dimensionado por qué se llama o le dicen el pulgarcito de Centroamérica. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, hay cosas que a veces yo todavía no alcanzo a dimensionar porque pues soy ecuatoriano. Mi país es bastante pequeño. Bueno, no pequeño al nivel de El Salvador, ni tampoco tan pequeño como Panamá, ni tampoco tan pequeño como Surinam, o como Guyana, o Guyana Francesa. No tan pequeño como República Dominicana, o como Cuba, o como parte de las Antillas, o pequeñísimo como Bélgica. No, o sea, ese nivel no, pero es pequeño. Sin embargo, pues ¿qué pasa cuando alguien de un país bastante grande, como lo es México, decide viajar hacia El Salvador? Pues bueno, eso lo vamos a averiguar en esta ocasión porque la chica que están viendo en pantalla es mexicana. Y al viajar hacia El Salvador se ha dado cuenta de una realidad que de pronto ella pensaba que jamás iba a pasar. Porque una cosa es viajar dentro de Durango, que es bastante grande, dentro de Chihuahua, que es bastante grande, de Veracruz, que es bastante extenso, de Guerrero, Jalisco y otros estados que también son bastante grandes. Zacatecas también es muy grande. Sonora, Sinaloa, incluso los California, Baja California y Baja California Sur también son bastante grandes. Pero, ¿qué pasa cuando le toca viajar en un país tan pequeñito que es considerado el pulgarcito de América como El Salvador? Eso es algo que vamos a verlo porque tengo mucha curiosidad, y es que ella misma ha dejado una descripción que tiene por título "Mexicana sorprendida viviendo en El Salvador". Escuchen el porqué y dejen sus comentarios. Pues vamos a escuchar el porqué y después vamos a comentar. Así que sin más que decir, a ver, vamos para allá. Siendo mexicana, en México pues es un país muy largo, allá los departamentos les decimos estados. Para cruzar de un estado a otro, al mínimo te tardas 1 hora, si vives cerquita en la frontera. Y si vives en el centro de un estado, como es mi caso, siempre ha sido mi caso, yo siempre he vivido en las orillas, a mitad del estado, en Jalisco o en Guerrero. Entonces para moverme de un departamento a otro o de un estado a otro tardaba mínimo 5 horas, mínimo, por muy poquito. Pero aquí en El Salvador no, aquí en El Salvador puedes atravesar todo el país desde Guatemala, la frontera norte de Guatemala, hasta abajo en el Golfo de Fonseca, pegado a la frontera con Honduras. En promedio de 4 horas y media a 5 atravesas todo el país. Estamos hablando que para llegar de un departamento a otro sin tráfico te puedes tardar 20 minutos, 30 minutos. ¿Qué? Y eso a mí me tiene muy... ¿qué? A ver, aquí voy a dejar una pregunta. A ver, en El Salvador, ¿cuánto se tarda para cruzar el país? Vamos a ponerle de norte a sur y de este a oeste. Y vamos a poner, y en México, en Chihuahua vamos a poner. Obviamente Chihuahua es un estado, pero es un poquito más grande. Y en Chihuahua, ¿cuánto se tarda para cruzar el estado de norte a sur y de este a oeste? Vamos a ver qué nos sale, comparándolo todo el país de El Salvador con un estado. A ver, ojalá no tarden en darme la respuesta, pero me parece impresionante. 20 minutos dice en El Salvador. Es poquísimo, creo, en comparación con México, porque cuando he visto ir personas de Italia, de Portugal, personas de Argentina, de Brasil, hacia México, ellos hablan que dicen que entre estados y estados se tardan bastantísimo. En cambio, esos países no. Ojo, la distancia y tiempo de recorrido varían considerablemente entre El Salvador, uno de los países más pequeños de América, y el estado de Chihuahua, el estado más grande de México. Ojo, aunque los tiempos estimados de viaje en automóvil considerando las rutas principales. El Salvador, cruzar el país toma solo unas pocas horas, ya que su territorio es bastante compacto. Por ejemplo, para cruzar El Salvador de norte a sur se tarda 2 horas y media y hay 128 kilómetros. Ojo, eso es en El Salvador. Miren lo que se tarda. De norte a sur en El Salvador se tarda 2 horas y media. Y de este a oeste se tardan 6 horas, porque El Salvador es un poquito más así, más que así. Es un poco más así. 6 horas. Vamos a ponerle como tope 6 horas. A ver, ahora vamos a ver, en el estado de Chihuahua. Chihuahua toma más tiempo cruzar que todo El Salvador, dice. De norte a sur, por la autopista principal, este recorrido toma 7 horas de norte a sur. Y de este a oeste, 6 horas y 45 minutos. O sea, cruzar el estado de Chihuahua es mucho más tardado que cruzar El Salvador en sí, siendo un país. Una diferencia abismal. Apenas viviendo aquí en El Salvador he dimensionado
¿Por qué se llama o le dicen el pulgarcito de Centroamérica? Porque está bien chiquitito el país y en muy poquito tiempo puedes recorrer un departamento a otro. Y a mí es como wow. De hecho, antes no ubicaba bien qué departamento tenía que atravesar para llegar a X lugar. Yo solo me dejaba llevar y me guiaba por el Waze. Pero ahora como que mi cerebro lo está dimensionando y me quedo así como wow, ¡pum! ¿Qué? Estoy atravesando varios departamentos, varios estados en mi mente, como yo lo relaciono, para llegar de un lugar a otro. Sí se merece el nombre de este país del pulgarcito de Centroamérica. Guau, es que 20 minutos dijo entre estado, bueno, entre departamentos, ¿no? Y departamentos, 20 minutos. Eso es lo que yo me tardo aquí en Ecuador, en mi provincia. Por ejemplo, entre cruzar de una ciudad o de un cantón a otro, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso es lo que se tarda. Pero 20 minutos un departamento a otro es una barbaridad. Pero bueno, a ver qué dicen los comentarios. Vamos a ver qué le dejaron en los comentarios, señor. Dice: con razón Bukele separa el cuello que transformó el país, porque para dónde corren los pobres pandilleros se les termina el terreno. El Salvador es el gemelo de Israel porque los dos países tienen el nombre de Dios y son del mismo tamaño y va rumbo a ser potencias así como su hermano gemelo Israel. Soy mexicana de nacimiento y crecí en mi hermoso El Salvador. Amor mi pulgarcito. Nada que ver. México tiene su propia moneda, cultura, costumbres, no depende de otro país para que su economía esté estable. Dice, y si vas muy rápido te sales del país sin darte cuenta. En El Salvador no piden piso ni te secuestran. Obviamente pues ahí ya van a venir comentarios de lado y lado, ¿no? Qué raro porque yo me tardo 10 horas para cruzar todo El Salvador. ¡10 horas! Otro dice, ¿de qué sirve que sea grande México si no puedes vivir tranquilo en ningún lugar? Y uniendo los pedacitos, seguro que tiene México, seguro está igual. Tarde que temprano todos los que se burlan de El Salvador se van a arrepentir. ¡Wow! Amenaza seria, señor. Pero bueno, vamos con el siguiente video, a ver qué más nos encontramos. Siento que la rivalidad que hay entre México y El Salvador no tiene absolutamente nada de sentido. No sé cómo explicarlo, pero siento que para mí esta rivalidad entre México y El Salvador es como una rivalidad un poco imaginaria. Más que todo, estos dos países no comparten ni siquiera una frontera, entonces ¿no? Literalmente la rivalidad que hay entre México y El Salvador no tiene absolutamente nada de sentido. Y de hecho me animo a decir de que los mexicanos que tienen una rivalidad con El Salvador no son verdaderamente mexicanos, y de igual manera los que son del Salvador que tienen una rivalidad con México tampoco son como verdaderos salvadoreños. Como que cada vez que he conocido a un salvadoreño que dice que no le caen bien los mexicanos o qué sé yo, es usualmente porque es un salvadoreño que ha vivido muchos años en Estados Unidos, o porque sus papás son del Salvador, pero ellos han nacido aquí en Estados Unidos. Pues lo mismo aplica para un mexicano que no quiera a los salvadoreños. Usualmente es porque es un mexicano que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, o porque sus papás son de México, pero ellos en sí nacieron aquí en Estados Unidos. No sé, como que la rivalidad entre México y Guatemala como que tiene más sentido, porque pues ambos países como que en esa frontera, digamos, de que hay como que más movimiento migratorio. Pero México y El Salvador, ¿es en serio? Bueno, es que rivalidad entre México y El Salvador obviamente no hay. Hasta donde yo tengo entendido no hay. O alguno de ustedes ve como rival a El Salvador. O sea, yo pienso que no. La verdad, creo que el tema no va por ahí. Pero pues bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. A ver, déjenme colocar aquí bien para que ustedes puedan ver bien. Y ahora sí, vamos a ver. Sí ha existido rivalidad, dice alguien. Empezando cuando México quiso anexar los países centroamericanos y El Salvador fue el único país que se resistió a eso. A partir de ahí empezó todo, y luego por temáticas de fútbol en CONCACAF. Yo no sé la verdad por qué la gente dice eso, pero bueno, es una ridiculez. Pero aquí les voy a dejar que ustedes dejen un comentario, señores. Un comentario, bueno, o varios comentarios si gustan dejar, respondiendo cualquier cosa que él haya dicho. Pero pues bueno, ahí está. Y acá pues hay otro comentario que como les vamos a leer este último, que dice Abel Escamilla. Realidad, Salvador. Bukele, hombre, cristianismo, resolvió inseguridad, dice. Y a México, Sheinbaum, mujer, humanismo no puede con la inseguridad. Bueno, opinión de él personal, son situaciones diferentes. Creo que de hecho, Bukele, que idolatra, quiere bastante al señor Donald Trump, no sé cómo le haría para decirle a su papito Trump que por favor deje de abastecer con armas a los delincuentes o estos grupos que causan problemas en México, que deje de mandar las armas y todo lo demás. Como ese tema no es el mismo tema de El Salvador, no ha
atañe bastante Estados Unidos con El Salvador, pues no hay problema. Pero si tuviera que enfrentar todo eso desde México, donde ya está incrustado todo esto, entonces la situación sería diferente. Pero bueno, ustedes y yo comprendemos bien eso, pero parece que hay muchísima gente a la que le cuesta comprender o abrir nada más un tantito más los ojos para comprender la realidad. Pero sí me impresionó bastante la opinión de la mexicana, que estando en México se fue a El Salvador y en El Salvador comprobó que efectivamente es un pulgarcito al lado de un gigante como México. No tengo algo más que decir. Ustedes se imaginaban que viajando en El Salvador, inclusive si le meten el pie al acelerador en el carro, posiblemente podrían hasta salirse del país si le aceleran mucho y no se fijan. Increíble, ¿no? No tengo algo más que decir. Les agradezco por haber llegado hasta aquí. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.